Muy buenas noches, mi nombre es Félix Aranday, soy médico psiquiatra adictólogo. El día de hoy vamos a empezar a estudiar cada una de las sustancias de mayor potencial adictivo que en este momento, en cuanto a la epidemiología y el horizonte adictológico en México, están impactando con mayor gravedad a nuestros usuarios. En los últimos reportes del CISBEA, que es el Observatorio Adictológico Nacional, aparece como la sustancia de mayor impacto el cristal. El cristal es una sustancia totalmente sintética, es un alcaloide totalmente sintético. Lo que quiere decir es que ya no se utilizan precursores naturales, por ejemplo, como es el caso de la cocaína, donde eh, el precursor base es a partir de una hoja, la cual con procesos químicos se lleva a incrementar su potencial, su efecto en el sistema nervioso central. Sin embargo, hay una base biológica y una base natural. En el caso del cristal, todo se hace a partir de precursores químicos que, si bien algunos de ellos son derivados de medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para tratar el resfriado, que actualmente en México ya no están incluidos en estas moléculas, eh, como son la pseudoefedrina, Te trabaste. Bueno, ¿ya me escuchan? Ya. Ya, Ok. Les comentaba, los precursores del cristal, eh, anteriormente su precursor básico era la pseudoefedrina. La pseudoefedrina se utilizaba en medicamentos para la gripa como un constrictor. Hacía que las arterias se cerraran y por eso de manera secundaria pues ya uno no estaba eh, con escurrimiento nasal. A partir de eso se fue acelerando el uso y se fue llevando hacia moléculas de abuso. Actualmente todos los precursores, como les comentaba, son estrictamente químicos. La pregunta que nos hacemos es, ¿para qué o por qué utilizan las personas cristal? El cristal está dentro de la clasificación de los medicamentos, de las drogas de abuso excitatorias. Tienen un alto potencial de generar una intensa sensación de bienestar, una intensa sensación de recompensa. Es fundamental entender que estos medicamentos generan un estado de ánimo constantemente elevado. Imagínense el placer más intenso que han tenido en su vida cuando nacieron sus hijos, cuando lograron alguna meta económica o académica, cuando compraron su primera casa, cuando compraron su primer carro. Esa sensación de placer, esa sensación de haberlo logrado, el mejor momento de su vida, multiplíquenlo por 100 a la décima potencia y apenas se estarán acercando a lo que alguien siente cuando consume cristal. Es una sensación de un ánimo elevado, de una sensación de que todo está bien, que todo es alegría, que todo es excitación. La mayor parte de la sensibilidad del cuerpo se lleva al 1000 y se genera una sensación de mucha sensualidad, de mucho bienestar.
Las personas que emplean cristal se agudiza de la misma manera la atención, la concentración, disminuye el apetito, incrementan las ganas de tener relaciones sexuales, incluso hasta el oxígeno, las respiraciones son más profundas y más satisfactorias. Eh, este, este compuesto químicamente se le conoce como clorhidrato de metanfetamina. Es una sustancia excitatoria relacionada con aquellos medicamentos que también anteriormente se empleaban para bajar de peso. Eh, en México, las personas que se dedican al transporte de trailers, al transporte de pasajeros foráneo, se introdujo principalmente trayéndolo de Estados Unidos como una forma de no dormir, como una forma de estar más concentrados, como una forma indirecta de tener reflejos más rápidos para así poder hacer más viajes, no detenerse para comer, no detenerse para hacer del baño porque estriñe demasiado, incluso puede ocasionar eh, una retención urinaria importante. Históricamente, las anfetaminas fueron uno de los compuestos que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. El Frente Alemán lo empleaba para que sus soldados no tuvieran miedo, ya que el clorhidrato de metanfetamina en particular disminuye la percepción de miedo e incrementa la sensación de bienestar. De la misma manera actúa en áreas del cerebro que ayudan a regular la agresividad, la impulsividad y la liberan. Las personas que emplean clorhidrato de metanfetamina regularmente tienden a desarrollar conductas muy agresivas desde los primeros consumos. En pláticas anteriores hemos hablado de una alta prevalencia, una alta asociación de este tipo de sustancias excitatorias relacionadas a conductas antisociales, como es el robo a mano armada, como es las violaciones, como es incluso se ha visto en los medios de comunicación personas que entran o suben a el transporte público a saltar, se les ve demacrados, se les ve muy pálidos, muy temblorosos y regularmente por la baja percepción de miedo, por la alta capacidad que tiene esta sustancia para estar muy controlados, muy en contacto con los movimientos y la percepción del otro, eh, tienden a ser sustancias que se emplean para perder el miedo, entre comillas, ganar valor y como no hay una conciencia de que pueden morir, porque bloquea en el cerebro el futuro, la sensación de que hay un futuro, llega a generar esta asociación incluso en violencia de pareja. Las personas muchas veces emplean el cristal junto con otras drogas para tener una mayor capacidad sexual, una mayor capacidad de resistencia durante el evento sexual. Lo mezclan con otras sustancias para incrementar la dilatación del músculo liso, para sostener relaciones sexuales anales, para sostener relaciones sexuales por periodos muy largos de tiempo, eh, teniendo en cuenta que el grado de deshidratación por el desgaste también es muy importante. Entonces, para mí, para Siret, para eh, transmitirles por qué utiliza alguien el cristal, es por este efecto estimulante tan poderoso, por este primer efecto muy intenso de placer. Es muy común que los familiares no sepan ni cómo se ve el cristal, ni a qué huele el cristal, ni de dónde proviene el cristal. Eh, Imagínense que nuestro cerebro es muy parecido a una pila de celular. La pila de un celular sirve a partir de una membrana
Dentro de la pila hay una membranita. Cuando conectamos el celular, empiezan a excitarse una serie de moléculas que cuando cruzan y chocan con esta membrana generan una carga eléctrica. Así es nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene un funcionamiento eléctrico. Este funcionamiento eléctrico sin drogas es estable, tiene un voltaje, tiene una intensidad suficiente para mantener nuestras funciones de atención, concentración, memoria, tiene ciclos que nos permiten dormir, despertarnos, nos genera motivación, nos genera miedo, porque en la vida cotidiana el miedo nos alerta para ponernos en salvaguarda. Este sistema, así funciona el cerebro. El alcohol, el tabaco y las drogas de abuso activan este sistema. Hay drogas que las vamos a ver más adelante, como la marihuana, que bajan el voltaje cerebral, y en el caso de la cocaína y el cristal, incrementan este voltaje cerebral. Hay estas laminitas, estos fusibles que podemos ver en la diapositiva, tienen una región muchísimo más débil con el objetivo de, si se incrementa el voltaje, se rompen y evitan que el cortocircuito, que el incremento de voltaje llegue a toda la instalación eléctrica y la queme nuestros aparatos, la televisión, el refrigerador, el horno de microondas. Esta es la función. Es un área más débil que, si se incrementa el voltaje, se rompe y evita que toda la instalación eléctrica se queme. Nosotros tenemos en el cerebro neuronas. Las neuronas se conectan entre sí en una área molecular muchísimo más débil, como lo es esta laminita. Cuando existe un alto voltaje, cuando el cristal se consume por primera vez, se siente esta experiencia sumamente placentera, pero se rompe automáticamente en los primeros consumos, primero, segundo, no más allá del quinto consumo, se rompe esta unión, y eso evita que el sujeto experimente el placer que sintió la primera vez. Y empiezan fenómenos, empiezan las personas para volver a alcanzar este placer, o consumen más o consumen de forma más frecuente, sin reconocer que jamás volvieron a alcanzar ese primer efecto, llamémosle ese primer amor que lo generó esta explosión de sustancias en su cerebro. No lo vuelven a experimentar porque se rompen estas uniones entre las neuronas y ya no se transmite. Desgraciadamente, drogas como el cristal toman de tal manera la conciencia, toman de tal manera el control sobre la conducta, que hacen que las personas que lo consuman ingieran, consuman más cristal para volver a sentir eso, a punto donde una droga, entre más potente sea, una droga, entre más placer genere, menos va a durar en la sangre. Así se comporta nuestro organismo. Una droga muy potente, su efecto va a durar segundos. En los primeros consumos, alguien que consume cristal siente esta sensación de bienestar a lo mucho 10 minutos. Pocos son los que reportan hasta 30 minutos, ya teniendo un efecto en decremento. Sin embargo, la abstinencia, que es la cruda, el cristal también genera cruda. La cruda aparece en minutos. Suponiendo alguien consume cristal, siente un placer intenso, el cual le dura 15 minutos. En el minuto 16 ya está experimentando los síntomas de cruda. Y como a veces escuchamos, cúrate la cruda con una cerveza, para ir controlando la sensación de estar crudo, una cerveza con
un caldito, una pancita y eso te va a empezar a alivianar. Las personas que consumen cristal para no experimentar este malestar, porque la abstinencia del cristal es muy dolorosa, la abstinencia del cristal es muy intensa, todavía no terminan de consumir, todavía están en una primera dosis y ya están consumiendo una segunda y así una tercera y así de una manera tan prolongada que pueden pasar mucho tiempo consumiendo esta sustancia que desgraciadamente por tener un origen sintético es muy barata. El cristal y el fentanilo, del que vamos a hablar posteriormente, son de las drogas muchísimo más baratas que existen. Esta es eh, así se ve el cristal y regularmente estas son las pipas a partir o con las que se utilizan para consumir. Toman un gránulos que son parecidos al hielo, por eso también se le llama ice. Muchas veces tienen una coloración azul. Entre más opacas sean, más posibilidades hay de que estén contaminadas con alguna otra sustancia, algún otro tipo de sustancia como es la ketamina. La ketamina se puede mezclar con el cristal y la ketamina es un anestésico para caballos, también puede generar este primer efecto. También se ha encontrado cada vez de una forma más frecuente que el cristal se está mezclando con fentanilo, que aún así es más barato. Y la pureza solamente se puede determinar a partir de sistemas de raspado, que es como hacerle un antidoping a tu droga, para observar con qué le están mezclando. Cualquier lógica dentro de la venta de sustancias ilícitas nos tiene que aclarar que no la mezclan con vitaminas, no la mezclan con minerales, no la mezclan con eh, antioxidantes. Esta sustancia se mezcla con cualquier cosa que se pueda cristalizar, que regularmente son sustancias muy baratas. Se puede mezclar con algunos solventes, se puede mezclar con organofosforados, que son venenos, se puede mezclar con cualquier agente químico que se cristalice. Con penicilinas también se ha observado que se ha mezclado. Y estas pipas eh, es muy importante reconocerlas porque muchas veces las encontramos en la casa y no sabemos para qué sirven. Inicialmente eran de Pyrex, que es el mismo cristal que se emplea para eh, los, eh, los trastes, para los refractarios. Esos cristales soportan el fuego. Actualmente ya se hace prácticamente con cualquier cristal, ya que aquí se mete el cristal, se meten los gránulos, se fragmenta y por la parte de abajo con un encendedor se calienta para que esta sustancia genere vapores y esos vapores son los que intoxican y los que se fuman. La forma más común de consumo es a partir de fumarla. Sin embargo, también se puede inhalar, pero a diferencia de la cocaína, el cristal es altamente irritante. Cierra rápidamente las narinas, tiene la capacidad de generar también de una manera aguda, de una manera muy rápida, sinusitis, lo que se asocia a mal aliento, a cambios en la tonalidad de la voz se les torna un poco más gangosa, incluso puede generar abscesos que dan directamente al cerebro o a los dientes. Eh, en México también se utiliza el foco. Por eso muchas veces van caminando por la calle y se dan cuenta que se roban este tipo de focos. Se le quita el socket y se le hace un pequeño hoyito o no se le puede hacer. El foco está totalmente completo. Aquí adentro se le introducen los cristales de
de clorhidrato de metanfetamina y de esta manera se calienta y se inhala el humo. El cristal es 300 veces más potente que la cocaína. La cocaína es un estimulante muy potente. Imagínense algo que es 300 veces más potente. Hace que dure menos en la sangre y es 800 veces más barato. Probablemente vimos en alguna ocasión los grandes decomisos de cocaína, donde se decomisaban ladrillos y ladrillos y ladrillos que se transportaban en camiones, que se transportaban en aviones, ya que la cocaína se extrae de una planta, de un arbusto, y de un arbusto, de esos arbustos, prácticamente en 2 hectáreas, se tenían que cultivar 2 hectáreas de arbustos para obtener 1 kilo de cocaína. Actualmente el cristal se puede cocinar en una cocina común de un departamento de interés social y se puede generar hasta 3 a 4 kilos por noche, lo cual, considerando que las dosis se venden en promedio entre 50 y 100 pesos y traen entre 2 y 3 gramos de cocaína, de cristal, lo hace altamente rentable. No hay que sembrar nada, no hay que cultivar nada, no hay que tener grandes laboratorios, simplemente alguien que tenga conocimientos básicos de química y se puede obtener esta droga, la cual, como les comentaba, la forma más común es aspirarla. Se puede inyectar, lo vamos a ver posteriormente en una diapositiva, se puede aspirar o incluso se puede introducir en las mucosas. En la mucosa anal o en la mucosa vaginal genera una alta absorción con la misma posibilidad de generar lesiones graves. Es un vasoconstrictor, cierra las arterias de una manera muy súbita. Entonces, imagínense que se cierra la arteria de la nariz, se hacen francos hoyos cuando se lo introducen a través de la mucosa anal o la mucosa vaginal, lejos, aparte de quemar y de irritar, puede generar áreas muertas que con el roce o con la continua administración se lleva a úlceras o a situaciones quirúrgicas muchísimo más graves. Esta es también una forma, la forma inyectada. Eh, Uno de los conflictos con la vía parenteral o la vía inyectada, aparte de lo que ya sabemos que es la transmisión de infecciones, que la droga pasa de muy ácida a la sangre, se diluye en agua, pero su acidez es crítica. El cuerpo no está diseñado para tolerar esa intensidad de acidez. Es lo que se llama SLAM. Esto es lo que se conoce como SLAM, que es el cristal inyectado. eh, Irrita demasiado las arterias, irrita demasiado las venas, incluso puede necrosar, puede matar grandes áreas de las venas y las arterias, puede dejar abscesos y al llegar directo al corazón es cardiotóxico. Depende de la velocidad, depende de la concentración, pero puede generar cardiotoxicidad muy importante. Y la otra de las graves dificultades es que cuando se la aplican de forma parenteral o inyectada, la necesidad de más aparece cuando todavía está el efecto. Entonces hay un mayor riesgo de una intoxicación, de que aparezcan convulsiones o algún otro tipo de complicaciones cardiovasculares o neurológicas. Esta es una comparación fotográfica de personas que inician en el consumo de cristal y fueron detenidas
y luego la misma persona a partir de después de años de consumo de cristal. En Estados Unidos se le conoce como el meth face o la cara de anfetamina, la cara de cristal. Por el efecto vasoconstrictor empezamos a tener estas lesiones por el uso, por el uso del cristal y que mata rápidamente tejidos, las personas empiezan a perder los dientes. Aparte, también genera mucha descalcificación, lo que se asocia a osteoporosis a temprana edad. Es también muy relevante comentarles que el cristal tiene una alta asociación con pérdida de la visión, con disminución de la agudeza visual y qué decir de alteraciones en la piel, como la aparición de hongos, la aparición de abscesos, pues el cristal al ser tan irritante va generando inmunosupresión en los, en las personas que viven con VIH y utilizan cristal. El riesgo de infecciones graves como es eh, enfermedades pulmonares como la tuberculosis, enfermedades cutáneas relacionadas con la aparición de hongos o mayor posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual durante los consumos como virus del papiloma humano, como herpes, como blenorragia o conorrea. Todo esto, el cristal al ser un inmunosupresor, hace que se genere una mayor posibilidad de padecer infecciones oportunistas. Es fundamental observar que prácticamente desde antes de la pandemia, desde el 2018, ya se conocía el efecto de las anfetaminas que se empleaban para bajar de peso sobre el sistema nervioso central. Las anfetaminas anorexígenas que se utilizaban para bajar de peso generan daños cerebrales muy importantes. Con todo y que son medicamentos altamente controlados, no se sabía que el impacto podía ser permanente. Actualmente, con el cristal, se ha observado durante los primeros consumos la posibilidad de tener daño cerebral, eh, o una lesión eléctrica o un daño francamente instalado. Como les he comentado en otras pláticas, una vez que existe un daño instalado, hay pocas posibilidades de que éste se recupere y que el cerebro regrese a su funcionamiento previo. Prácticamente estamos en una proporción de un 60% de que este daño permanezca frente a un 40% de, usuarios que manteniéndose sin consumo tienden a recuperarse con un tratamiento farmacológico y con los cuidados de rehabilitación importantes. Aquí podemos ver la diferencia entre el daño que causa la metanfetamina y la cocaína. Este cerebro, esta es una tomografía, este cerebro se puede observar en un paciente de 70 años con demencia. Aquí tenemos una persona de 23 años con un año de consumo. Se observa la pérdida de la sustancia gris, el cerebro se hace pequeño como si se secara una esponja y va limitando la capacidad intelectual y la capacidad de recuperación de las personas. La pérdida de la sustancia gris, que es la sustancia de sostén del cerebro, se asocia a síntomas psicóticos. Cuando los usuarios de cristal están consumiendo, empiezan a tener paranoia, empiezan a creer que todo el mundo los persigue, incluso que los están espiando, que a partir de su celular, que hay cámaras observándolos. Esto es un episodio psicótico, estos son síntomas psicóticos. Creer que los demás están hablando mal de ellos, que están transmitiéndoles mensajes a través de la televisión
o incluso pueden ver francamente a la policía, pueden tener alucinaciones, alucinar con arañas, alucinar que están sangrando, que están haciendo sangrar a alguien. Por eso durante las relaciones sexuales se tiende a la violencia como una forma de mitigar estos síntomas psicóticos. Y es cuando aparecen los síntomas psicóticos, es por pérdida de la sustancia gris. En los primeros consumos empiezan a aparecer los síntomas psicóticos. Esto ya es un indicativo en neuropsiquiatría de que se está perdiendo el volumen eh, cerebral. Las personas que después de consumir continúan siendo muy impulsivas, muy agresivas, también se debe a pérdida o lesiones del cerebro. Aquí podemos ver un SPECT. El SPECT es una imagen que mide, aparte del funcionamiento eléctrico, el consumo de glucosa. Así se ve un cerebro normal por esta técnica. A partir de esta técnica podemos ver que, que hay una variación en el funcionamiento, pero el funcionamiento es equilibrado. Aquí la persona está dormida, por eso las áreas posteriores están más activas. Aquí está la nariz, las áreas frontales están menos activas. Aquí podemos ver un paciente de 24 años con 2 años de dependencia a cocaína. Les estoy mostrando la cocaína para que posteriormente vayan viendo la lesión. La cocaína, como les comentaba, es menos potente que el cristal, pero aquí ya podemos ver la pérdida de la simetría. Aquí ya estamos viendo una imagen en queso Gruyère donde ya no está simétrico, ya no podemos ver el cerebro redondo, ya lo vemos con muescas. Aquí hay francas áreas de pérdida del tejido cerebral con una alteración en el funcionamiento. Si se fijan, esta área, la área posterior que se alcanza a ver aquí, pues está francamente congelada, lo que quiere decir que ya no está consumiendo glucosa. Aquí ya tenemos un abusador crónico de clorhidrato de metanfetaminas, las áreas frontales, que es las que se encargan de controlar la impulsividad y la agresividad, están ya muy dañadas, la pérdida del tejido ya es evidente, la imagen perforada ya es muy clara en todo el cerebro y podemos observar la pérdida de concentración. Estamos hablando de consumidores de menos de 2 años. En la plática que dimos el 14 de febrero, un usuario me preguntaba, eh, no estaba de acuerdo con un comentario que hice al respecto de que era muy poco común que la gente muriera por sobredosis de cristal. Él decía que eh, la gente sí puede morir de cristal, que incluso él había perdido a varias personas a partir de consumos de cristal inyectado, de SLAM. Lo que yo le comentaba es los síntomas cuando alguien ya está muy intoxicado son tan insoportables que pocas veces se llega a eh, vivir una sobredosis. Uno de los problemas graves del cristal es que no mata rápido a las personas, las va dejando sin funciones intelectuales, las va dejando con menos capacidad de recuperación a mediano y largo plazo. Eh, esta visión no es solamente mi experiencia, sino se recoge a partir de estadísticas, las pocas estadísticas nacionales que tenemos y más estadísticas internacionales. Una mujer que consume cristal es más fácil que muera a manos de su pareja que muera por intoxicación por la sustancia. Un más es más en los hombres estadísticamente, no porque las mujeres no delincan, pero es más común que un hombre muera en un acto de violencia intoxicado
por cristal, que muere en un robo, que muere en una riña, a que muera por intoxicación de cristal. Y si se retrasa el tratamiento, es altamente posible que esa persona constantemente esté consumiendo y quede incapacitada intelectualmente. Aquí tenemos un paciente de 28 años con 8 años de consumo. Aquí el cerebro se mueve a 3/4, la parte lateral y posterior, y podemos seguir viendo la pérdida de tejido. Esto es algo que ya no se va a recuperar y depende del área donde existe esta lesión para que la función desaparezca. Si es un área para manejar, por ejemplo, automóviles, si se necrosa, es muy parecido a los infartos cerebrales, se pierde esa función para la memoria, para la coordinación. Prácticamente es una ruleta rusa porque no se tiene claro en qué área puede quedar la lesión, lo que es altamente incapacitante. Aquí podemos ver eh, un usuario que utilizaba alcohol, cocaína y metanfetaminas antes y después de una suspensión de aproximadamente 1 año, 6 meses. Aquí es durante un internamiento y posteriormente se puede observar aquí eh, ya el cerebro con las cicatrices, pero sin recuperar la función. Por eso es muy importante que los usuarios de clorhidrato de metanfetamina se les detenga durante los primeros días de consumo, durante los primeros consumos de ser, eh, pues es una emergencia, es una verdadera emergencia. En gran medida llegan a atención de urgencias o llegan a atención de rehabilitación ya después de 3, 4 días de consumo, incluso de semanas. Es que estaba consumiendo y pues prácticamente le cerré la puerta, lo dejé ahí consumiendo hasta que pidiera ayuda. El cristal no le da mucho espacio al cerebro para que esta estrategia sea efectiva. Entre más tiempo pase un sujeto, estoy hablando de días, ni siquiera estoy hablando de meses, entre más tiempo pase un usuario de cristal consumiendo, menos posibilidades tiene eh, de rehabilitarse y más posibilidades tiene de terminar con un daño neurológico severo y de por vida. Estas son distintas áreas a partir de eh, el, el flujo sanguíneo que tiene el cerebro que se van muriendo a partir del consumo de metanfetamina. Aquí está el hipocampo. El hipocampo es muy importante para la atención, la concentración, la memoria y el aprendizaje. Por eso muchas veces durante rehabilitación los familiares se quejan porque es que parece que no entiende, doctor. Es que en serio parece que uno le habla por un oído y le sale por otro. Y es justamente por este tipo de lesiones. Y efectivamente es que ya no entienden. Eh, por ejemplo, pacientes, usuarios que eran muy creativos anteriormente, después del consumo de cristal, pierden esta capacidad creativa, estos dotes artísticos, estos dotes de interpretación, y es porque empieza a haber pérdidas de el área occipital que se encarga de la imaginación, que se encarga de nuevos proyectos, muchos comerciantes que anteriormente dicen los familiares, es que no se les cerraba el mundo, doctor, ya estaba pensando en otra cosa, en otra cosa, en otra cosa, y ahorita no da pie con bola. Justamente es por la pérdida de sustancia gris en el área occipital. Esta es una de las localizaciones también muy frecuentes. Está cerca de el bulbo respiratorio, sin embargo, por ahí también pasa el quiasma óptico y muchas áreas cerebrales que se encargan de controlar las hormonas, que se encargan de controlar los ciclos, sueño, vigilia. Hay personas que utilizan cristal y que jamás vuelven a dormir bien,
justamente es por pérdida de volumen de esas áreas. Muchas otras que no tienen antecedentes de diabetes y por alteraciones en esa área empiezan a tener problemas metabólicos muy importantes. Y bueno, vaya, todo esto o la dependencia es a partir de estas lesiones y este cambio molecular que se genera en todos estos centros cerebrales que son muy importantes para conductas em, vitales como es el tomar agua, conductas vitales como es el tener relaciones sexuales, el alimentarse. Imagínense que esta droga genera cambios en los mismos centros que usamos para respirar o que usamos para comer. Así de importante termina siendo el consumir cristal para alguien que ya modificó su cerebro de manera permanente. Este proceso anteriormente se le llamaba adicción. Hoy se conoce como un estado que genera trastornos relacionados a muchos niveles. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que utilizan cristal van a enfrentarse a episodios depresivos o variaciones en su estado de ánimo a lo largo de su vida. También es altamente probable que generen trastornos de ansiedad a lo largo de su vida o conflictos para el control de impulsos o para lograr metas a lo largo de su vida. Al ser una sustancia tan potente y con tanta capacidad neurológica, se modifica el funcionamiento cerebral en los primeros consumos. Les agradezco que hayan estado presentes. Esta pequeña cápsula se va a subir al canal de YouTube. En este momento voy a dejar de grabar la charla para poderle dar paso a las preguntas y